Bien, vamos a hacer la presentación de esos problemas. Bien, me gustaría que alguien pueda avisarme cómo se ve la imagen. Abra su micrófono y me reporta, por favor. Inge, buenas tardes. ¿Se ve todo bien? Ya, gracias, muy amable. Bien, veamos este primer problemita. Bueno, de entradita a decirles que este capítulo, más que un capítulo de mucho razonamiento, es un capítulo de un trabajo práctico mecánico, casi se hace lo mismo. Lo único que hay que pensar un poquito es las características de pares de polos, velocidades, esas cosas que no intervienen muy directamente en este capítulo. Nuestra labor, entonces, es elaborar arrollamientos en el estator de la máquina. Bueno, de lo que habíamos dicho en la teoría, para poder conseguir el campo magnético giratorio, tenemos que instalar, montar en el arrollamiento, en el estator, una serie de bobinas conformando arrollamientos. Y hemos visto que el campo magnético giratorio se logra cuando se puede hacer un arrollamiento bifásico, se puede hacer cuando planteamos un arrollamiento trifásico y se puede lograr el campo magnético giratorio mediante un arrollamiento de fase partida. Serían las tres posibilidades para obtener el campo magnético giratorio. Entonces, estos arrollamientos cumplen ciertas condiciones muy típicas, específicas en cada una. Y eso es lo que ustedes tienen que ver en la teoría para poder aplicar sus relaciones. Bien, en el primer problema dice realizar el arrollamiento estatórico trifásico que esté conectado en estrella 1. 1 quiere decir que todo un arrollamiento de fase de los tres, o sea, de los tres arrollamientos de fase, dice que deben de ser de una sola rama, por eso se pone 1. Eso significa conectar todos los grupos de ese arrollamiento de fase en serie, ¿no? Para que sea estrella 1. Solo el arrollamiento de fase. Una vez que han hecho el arrollamiento de fase, recién pueden conectar en estrella. Eso es lo que se interpreta el término Y1. Bueno, la máquina síncrona dice que tiene 12 ranuras de capa simple, pequeñita. Y nos pregunta cuál es su diagrama rectangular. Desarrolle su diagrama rectangular. Bueno, el diagrama rectangular es una vista, ya, eh, del estator de la máquina, visto
extendido el estator. Ustedes saben bien que el estator es circular, pero si lo extendemos haciendo un corte en un punto, el estator se puede ver en forma de un rectángulo. Y por eso es que se llama diagrama rectangular. Ya lo vamos a ver. Fíjense, para la solución de este problema de hacer un arrollamiento trifásico, uno tiene que saber que todos los arrollamientos tienen que ser exactamente iguales y por lo tanto con la misma cantidad de bobinas. Eso hace ver que si yo tengo una cantidad de bobinas, esas bobinas los podría distribuir entre los arrollamientos de fase. Entonces, primero iré a averiguar cuántas bobinas puedo hacer con estas 12 ranuras de capa simple. Al ser ranuras de capa simple, el total de bobinas que puedo hacer es simplemente la mitad del número de ranuras, o sea, 12 entre 2, y solamente puedo hacer 6 bobinas. O sea, todo el arrollamiento trifásico dispone de 6 bobinas para hacer. Entonces, teniendo 6 bobinas, ¿cuántos arrollamientos para cada fase tengo que distribuir? Pues el número de bobinas por fase tendrá que ser del total de bobinas, que son 6, dividido entre el número de arrollamientos de fase que se va a poner, que sería 3. M es 3. Entonces me dice que el arrollamiento de fase apenas va a estar conformado de 2 bobinas, ¿no? 2 bobinitas nada más. Bueno, si voy a disponer de 2 bobinas para hacer un arrollamiento de fase, cosa que ya se pone un poquito difícil, pero no imposible, ya. Lo que me queda es que el número de grupos de arrollamiento que tiene que haber mínimamente en una máquina, ya según fórmula es 2pp, ¿no es cierto? Número de pares de polos. Como nosotros tenemos mínimamente que poner un polo norte y un polo sur, si consideramos pares de polos igual a 1, 2 por 1 me da 2, entonces mínimamente puedo tener 2 grupos en todo el arrollamiento de fase, ¿no? Para poder generar un polo norte y un polo sur. Bien, con esa condición mínima puedo seguir avanzando. Entonces, el número de bobinas que va a tener cada grupo, dividiendo el S sub G, que es igual a S de fase sobre G de fase, en el que el número de bobinas por fase es 2 y el número de grupos por fase es también 2. Entonces, nos queda el mínimo de una bobinita que constituya un grupo, ¿no? Un grupo, con una bobinita nada más. Bueno, ha llegado a alcanzar las bobinas para hacer un arrollamiento trifásico. Entonces, con eso hemos encontrado todos los datos para hacer el arrollamiento de fase, o perdón, trifásico. Para poder ahora esos 3 arrollamientos de fase que tienen esa cantidad de grupos y ese número de bobinas por grupo, necesitamos saber
¿cuál es la distancia entre grupos de un arrollamiento de fase? La distancia entre grupos del mismo arrollamiento de fase es siempre igual a un tau P. Es igual al arco polar. Entonces calculo, busco el tau P en ranuras, sería Z, que es todas las ranuras del estator, dividiendo entre dos pares de polos, para saber el número de polos que tiene todo el estator, ¿no es cierto? Z es 12 y 2 pp, pares de polos es 1, entonces 12 entre 6, o perdón, entre 2, da igual a 6 ranuras, o sea, la distancia entre el primer grupo y el segundo grupo del mismo arrollamiento es de 6 ranuras. Luego, requiero la distancia entre arrollamientos de fase, ya no es entre grupos, entre arrollamientos. Hay 3 arrollamientos de fase que vamos a hacer y el desplazamiento que debemos poner en este estudio es la distancia entre arrollamientos de fase igual, por ser trifásico, igual a 2/3 de tau P, ¿no? Tau P es 6 por 2, 12, dividido entre 3, a 4. Entonces, el arrollamiento de fase primera con el arrollamiento de fase segunda, tengo que desplazar 4 ranuras y así al tercero también 4 ranuras. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo la distancia de desplazamiento entre arrollamientos de fase. Por último, me interesa saber ahora con qué tamaño de bobina voy a trabajar. Este paso de bobina ya les he dicho que es un paso teórico, ¿no es cierto? Es simplemente un paso de bobina que probablemente lo hagamos o no, pero en base a eso se hace toda la técnica de arrollamiento, ¿verdad? Entonces, hacemos teóricamente este paso de bobina y dice que este debe ser siempre menor a un tau P. Siempre, ¿no? Como les he dicho. Hasta pueden disminuir el mínimo, pero siempre menor. Entonces, como son 6 ranuras, el tau P, entonces el paso de bobina será tau P menos un epsilon que hay que disminuir. Como tengo 6 ranuras, la única forma de disminuir es quitándole un hito y queda 5. Entonces he acortado a 5 ranuras. Y me fijo que además por ser ranura de capa simple, ya ese paso siempre debe ser impar. Y justo 6 menos 1 da 5, es impar, así que entonces está perfecto. Bien, esos son todos los cálculos como para ponernos a trabajar en el diagrama rectangular y hacer el arrollamiento. Como les dije, este es el diagrama rectangular. En este diagrama rectangular cortamos la circunferencia del estator, ¿no es cierto?, en un punto. Fíjense, aquí hemos cortado en la mitad entre 1 y 12. Ahí están los cortes. Estas rayas negras son los cortes de la circunferencia. Luego, el estator lo hemos puesto horizontalmente. Y entonces vamos a ver los lados activos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 como escaleras, ¿no es cierto? Se ve las 12 ranuras. Y en esas 12 ranuras tenemos que hacer las bobinas, los arrollamientos de fase y los arrollamientos trifásicos, ¿verdad? Bien, vamos a empezar a hacer el primer arrollamiento de fase.
Para el primer arrollamiento de fase hay que empezar siempre primero con hacer el primer grupo de ese arrollamiento. El primer grupo dice que tiene una sola bobina, ¿no ve? Un hito. Y su paso de bobina, como ustedes han visto, es 5. Entonces, acá agarramos desde el lado activo de la bobina 1 y a la derecha contamos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y hemos llegado a la ranura 6. Como son de capa simple, tienen solamente un lado activo, ¿no es cierto? Y son estos dos lados activos verdes. Con este yo no puedo hacer ni imbricado, ni ondulado, nada, ¿no es cierto? Simplemente es una bobina. Y tengo que cerrar la bobina aquí arriba haciendo la bobina número 1, ¿no es cierto? Entre 1 y 6 y hago la bobina número 1. Bueno, para hacer el segundo grupo, fíjense, acá el grupo se ha constituido en una sola bobinita nomás, ¿no? En este caso la bobina 1,6 hace grupo, ¿no es cierto? Porque dice que va a haber una bobina nomás en el grupo. Bien, entonces esto consideramos como un grupo y para hacer el segundo grupo de ese mismo arrollamiento de color verde, la distancia de separación entre grupos, ya tomando en cuenta desde el primero, es de 6, ¿no es cierto? Igual a un tau p. Entonces, partimos del primer grupo, que empieza en 1, y contamos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y está el lado activo 7. Entonces nos dice que aquí, en este lado activo 7, se tiene que iniciar el segundo grupo. Como el segundo grupo tiene una sola bobina, entonces el paso de bobina es 5. De aquí contamos 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está el segundo lado activo que cae en 12. Lo juntamos y tenemos la segunda bobina que se constituye en el segundo grupo, ¿no es cierto? Porque es grupo de una sola bobina. Listo, ahí tenemos los dos grupos de color verde, cada uno a una bobinita nomás. Por este arrollamiento, nos ha dicho este arrollamiento de fase tiene que ser en serie, por eso han puesto 1, Y1, ¿no es cierto? El 1 quiere decir que este arrollamiento de fase tiene que ser de una sola rama, eso significa conectar en serie. Entonces, considerando los sentidos de corriente, si el 1 tiene corriente para arriba, ya el retorno que es por el 6 tendría que ser para abajo. El segundo grupo, que sería el 7 y el 12, tiene que tener corriente para abajo, porque recuerden que este era para arriba. Entonces, el segundo grupo, como tiene que ser contrario en su sentido, entonces ponemos 7 con flecha hacia abajo. Y el segundo grupo, obviamente, con flecha hacia arriba. Entonces, para conectar en serie, agarro la conexión continua y me fijo el sentido de la corriente. Desde el 6 me aumento un cablecito que conecto hasta llegar al 12. Y llegado al 12, la corriente entra por la parte posterior y sale por adelante. Y ahí termina el arrollamiento de grupo. El principio de ese arrollamiento le hemos llamado la letra U mayúscula y al final X. Y listo, ya está armado el primer arrollamiento de fase UX. ¿Está claro? ¿Hay algo que les pueda aclarar? Está bien, Está claro, Inge. ya. Hecho ese primer arrollamiento de fase,
Listo. Instalado en esos puntos como hemos puesto, ahora empezamos a construir el segundo arrollamiento de fase y vamos a hacer de color azul, ¿ya? De color azul. El de color azul, entonces, quiero saber a qué distancia ese arrollamiento de segunda fase que le vamos a llamar su principio B chica y su final Y, ¿no? Vamos a ubicarlo partiendo desde el primer arrollamiento de fase. El primer arrollamiento de fase empezaba en 1. De aquí tengo que contar entonces la distancia de separación entre arrollamientos de fase, que es igual a 4. Cuento 1, 2, 3, 4. Y aquí está el 4. Hay que empezar en la ranura número 5. Entonces, aquí hay que poner el primer grupo, pero del segundo arrollamiento de fase. El primer grupo tiene una bobinita con paso igual a 5, cuento 1, 2, 3, 4, 5. Ha llegado a 10 y lo junto en una bobina, ¿no es cierto? Esa bobina llega a ser el primer grupo también del segundo arrollamiento, ¿no? El primer grupo de una bobinita. Para hacer el segundo arrollamiento, o más concretamente, para hacer el segundo grupo de este segundo arrollamiento, valga la redundancia, necesito que el desplazamiento sea igual a tau p, porque recuerdan que grupos de un mismo arrollamiento, su distancia de separación es tau p. Y tau p es 6, entonces de aquí cuento que el segundo arrollamiento tiene que estar a 6, el segundo grupo, mejor dicho. Cuento 1, 2, aquí se termina las ranuras, voy por acá a 3, 4, 5, 6, aquí, cae en la ranura 4. ¿Verdad? A ver, déjeme pensar un poquito, algo parece que estuviera mal. Ah, sí. Entonces, en el 5, ¿no es cierto? Hacemos el segundo arrollamiento de fase. El primer grupo tiene paso igual a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cerramos y tenemos el primer bobina y primer grupo del segundo arrollamiento. El segundo ya tiene que estar a tau p. Y entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No? Y en realidad lo que hemos hecho es colocar el segundo arrollamiento de color azul, exactamente un arrollamiento que es igual que el primero, solamente que está desplazado 4 ranuras a la derecha. Desde el 1, que es el primer arrollamiento, el segundo está en el 5, ¿verdad? Exactamente igualito. Luego, el tercer arrollamiento de fase, que está otra vez desplazada a 4, entonces partiendo del 5, que es el arrollamiento, el segundo arrollamiento, de ahí para hacer el tercero, cuento 4. 1, 2, 3, 4. Cae en 9. Y en 9 vuelvo a colocar
el tercer arrollamiento de fase, que es de color lila, ¿no es cierto? El color lila medio rojo. Y fíjense, después de hacer el Z ha salido por el 3. Fíjense, este ha ido por acá, ha hecho acá, ha venido, luego debe ir por la parte posterior en el arrollamiento del segundo grupo, regresa y sale por Z. Y ahí está. Los 3 arrollamientos se han instalado con esas consideraciones. Fíjense en los 3 arrollamientos de fase, que son U, B chica y B doble, ¿ya? Cada uno de ellos ha tenido su conexión en serie, ¿no es cierto? En serie. Entonces, todos están con una rama, con un rama igual a 1, ¿no es cierto? Eso es lo que dice. Ahora ya están instalados los 3 arrollamientos. Ahora hay que conectarlos para poner en estrella. Para conectar en estrella, ¿qué hay que hacer? Simplemente unir con un cable los finales de los arrollamientos de fase. Los finales, como ustedes saben, son Z, X y Y, ¿no es cierto? O sea, este Z con este X y este Y tendría que juntarlo con un cable. Y luego los terminales U, que es principio del arrollamiento U, el B chica y el B doble los saco sus puntas hasta fuera de la máquina. Y entonces tendríamos el arrollamiento completo en estrella, así como está. ¿No es cierto? Z lo he unido con X y con Y. Está en estrella. Ahora el U le conecto a la fase R de la red eléctrica, el B chica a la fase S y el B doble a la fase T. Y listo. Ya está en estrella Y1. Y estaría listo para hacer el trabajo de arrollamiento de esta máquina. ¿Hay alguna complementación o alguna cosa que quieran preguntar? Pues háganlo. Esta sería la respuesta entonces de la elaboración del diagrama rectangular de esta máquina que va a ser trifásica y conexión estrella 1. ¿Está claro? ¿O hay alguna complementación que les pueda hacer? ¿Ya? El arrollamiento de fase U es este celeste medio verde. El arrollamiento de fase B chica es el morado. Y el arrollamiento de fase B doble es el lila. ¿No? Están dispuestos. Como ven, ninguno de sus lados activos se superponen o se cruzan o no nos permite hacer los 3 arrollamientos bien puestos en el estator de la máquina. No afecta en nada. Si hubiera alguna superposición, es entonces porque hemos hecho algún cálculo mal, ¿no es cierto? O la instalación, el montaje, hemos hecho mal. Necesita revisar. Nunca puede fallar esto. ¿De acuerdo? Bien, veamos otro problemita. Aprovechemos casi este mismo problema, ¿ya? Pero con estas variantes. Dice que es una máquina síncrona trifásica.
pares de polos 1 es igualito que el anterior, ¿no es cierto? Pares de polos 1. Pero dice que puede funcionar a 220 voltios y a 110 voltios cuando uno quiere conectar a la máquina esas tensiones. Y se puede instalar a 220 o 110. ¿Ya? Cuando se conecta a 220 voltios y desarrolla una potencia esta máquina, al conectar en 110 tenemos que lograr también que esa máquina tenga la misma potencia, es decir, no pierda su potencia, la misma tiene que ser. Luego, como dato, dice que tenemos también 12 ranuras en el estator, pero estos van a estar dispuestos en doble capa o capa doble. Eso significa que las ranuras son más profundas en el estator como para que entren en 2 niveles. Nos pide que hagamos en 220 voltios y su conexión es delta 1. Oh, perdón, más bien nos avisa que cuando está en 220 voltios su conexión es delta 1, ¿no? Cuando está en 220. Y ahora recién a nosotros nos preguntan desarrollar el diagrama rectangular para la tensión de 110, que tenga la misma potencia. Entonces nos dan la tarea de poder bajarle la tensión a 110 en esta máquina, pero que tenga la misma potencia. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bien, aunque aquí no está el planteamiento de la solución de este problema, podemos plantearlo ahora. Fíjense, si en 220 está en triángulo, los 3 arrollamientos de fase están conectados en triángulo, y triángulo 1 quiere decir que su arrollamiento de fase está en serie, ¿no? Toditos los grupos están en serie de un mismo arrollamiento de fase. Ahora, si tenemos que cambiar a 110 voltios, ¿ya? De todo ese arrollamiento de fase, que era 220, recuerden que como estaba en triángulo, el arrollamiento de línea como el arrollamiento de fase es el mismo, ¿verdad? Porque está en triángulo, ¿no es cierto? Si seguimos manteniendo en triángulo y lo bajamos a 110, entonces el arrollamiento de cada una de las fases tendría que desdoblarse en 2 mitades, ¿no ven? Porque todo el arrollamiento de fase en el primer situación tenía 220. Para que sea 110 tendría que usar solamente la mitad y la otra mitad que también sería 110, ¿verdad? Así sería la única forma de conectarlo en 110 voltios. Luego, cuando queremos la misma potencia, si nosotros calculamos su potencia aparente, por decir, ¿no? Que es la forma más simple. La potencia aparente es la tensión por la corriente, nada más. ¿No ve? Tensión por corriente, esa es la potencia aparente. Estamos hablando de tensión alterna, ¿no es cierto? Sería la tensión eficaz por la corriente eficaz y esa sería la potencia aparente. Si nosotros bajaríamos a la mitad el voltaje, sería 110 nomás,
y multiplicando la corriente nos saldría la mitad de la potencia. Para que dé la potencia igualito, entonces si voy a bajar la tensión a 110, la corriente tengo que duplicarlo, ¿no es cierto? La corriente duplicar. Tendría que ser el doble y de esa manera mantiene la misma potencia. Entonces, para mantener la corriente al doble, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si lo he partido el arrollamiento de fase en dos pedazos y le estoy aplicando 110, entonces el segundo arrollamiento lo conecto pues en paralelo respecto al primero. Y al conectarlo en paralelo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo pasar el doble de corriente, uno por un arrollamiento de fase y otro por la rama del paralelo, el otro. Sería el doble, ¿no es cierto? Y de esa manera estoy consiguiendo que la potencia sea la misma. Y listo, es resuelto el problema. Entonces, la solución es que yo conecte este arrollamiento en triángulo con tensión de 110 voltios y que sus arrollamientos de fase se repartan en dos arrollamientos y los conectamos en paralelo. Entonces, el arrollamiento tendría que ser triángulo con dos ramas en paralelo en cada arrollamiento de fase. Entonces, ya está resuelto cómo tenemos que hacer y nos ponemos a trabajar. Primero, el total de bobinas con 12 ranuras, pero como van a estar en doble capa, nos da 12 bobinas, ¿no es cierto? Mantiene 12 bobinas, ya es un poquito más. Ahora, el número de bobinas que debe haber en un arrollamiento de fase, ya es el total de bobinas sobre el número de fases, que sería 12 entre 3. Corresponde a 4 bobinas por fase, ¿no es cierto? O sea que en cada arrollamiento de fase estamos con la disponibilidad de 4 bobinas, que tenemos que hacer todo un arrollamiento de fase. Luego, el número de grupos que tenga el arrollamiento de fase, siempre por fórmula, es 2pp. Según el dato que nos han dado, la máquina tiene pares de polo igual a 1. Entonces, 2 por 1, 2. ¿No es cierto? O sea que entonces el número de grupos en cada arrollamiento de fase será de 2 grupos. Bueno, si va a haber 2 grupos en cada arrollamiento de fase, ¿cuántas bobinas va a tener cada grupo? Pues divido entre el número de bobinas por fase sobre el grupos por fase y me da 4 medios, equivale a 2 bobinas por grupo. O sea que cada grupo va a tener 2 bobinitas. Un poquito más, el grupo es más grande, 2 bobinas. Luego, la distancia de separación entre grupos de una fase es tau p, no cambia, es 12 ranuras sobre 2 por 1, 2, sería 6 ranuras. La distancia de separación entre arrollamientos de fase es 2/3 de tau p, equivale a 4, tampoco no cambia. El paso de bobina, que siempre tiene que ser menor a 1, o a tau p, perdón, entonces haciendo la disminución de 6 a 1, 5 ranuras, perfecto, es la misma que la anterior, ¿no ven? Con 5 ranuras hemos quitado un hito. Y en doble capa no nos interesa que el paso de bobina sea impar o par. Cualquier número que salga es válido. O sea, aquí está el 5. Perfecto, tenemos todo eso. Entonces, tenemos que hacer diagramas rectangular. Y en este caso hago de una fase nomás para que ustedes vean cómo se va a colocar. ¿De acuerdo? Bueno, hay 12 ranuras en doble capa. Aquí está una ranura, ¿no es cierto? Tiene 2 lados activos, capa superior, capa inferior, y toditos, capa superior, capa inferior, toditos, ¿no? Hay 2 lados activos en cada ranura. Uno está en capa superior y el otro en capa inferior.
Bien, empezamos a hacer la primera bobina del grupo. Empezaremos por armar el primer grupo y hacemos la primera bobina. Empezamos en el lado activo 1 y el tamaño de la bobina, ¿ya? Es 5. El paso teórico. Les cuento. 1, 2, 3, 4, 5. He llegado a la ranura 6, ¿ya? Y lo conecto. Bueno, lo dejaré todavía ahí. He hecho la primera bobina. Ahora, la segunda bobina que debe tener el grupo tiene que ser una bobina que sea su vecina. Cuando está en doble capa, su vecina es la que está a su ladito. Entonces, es el número 2. Aquí está el segundo lado activo y hacemos una bobina del mismo tamaño como hemos hecho el otro, con 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y cae en 7. Estamos hablando del verde o celeste si se ve de ustedes. Entonces tengo las dos bobinas del grupo. Ahora, esas dos bobinas puedo hacer concéntrico, puedo hacer imbricado, puedo hacer mixto. Y bueno, acá en el ejemplo, agarra, fíjense, la primera bobina, su conexionado, y lo lleva al principio de la segunda bobina. Aquí está yendo y se conecta aquí. ¿No es cierto? Y entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Es conectar el grupo en serie, ¿no? En serie. Con corrientes exactamente iguales, ¿no es cierto? El celeste empieza en 1, va al 6, regresa por el 2 y va al 7, el verde. Y ahí termina el grupo. ¿De acuerdo? El segundo grupo, verde, partiendo del 1, ya, porque tenemos un arrollamiento de fase, y el tau P es 6, entonces la distancia de separación para hacer el segundo grupo está 6. Partiendo del primer grupo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cae en el 7. Entonces, fíjense, en el 7 empezar a construir el segundo grupo del mismo arrollamiento. Aquí está el lila, está disponible para usarlo. Y de aquí nuevamente hacemos los dos bobinas del segundo grupo, que sería con paso igual a 5, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, y el vecino que sería 1, 2, 3, 4, 5, el lila, ¿no es cierto? Entonces, como tiene que ser grupos iguales, conectamos el primero con el segundo bobina del grupo y termina aquí. Entonces he hecho el segundo arrollamiento del grupo. ¿De acuerdo? Ese es el arrollamiento de toda una fase. Pero como tengo que aplicar 110 voltios, entonces a la primera rama que empieza en 1 y termina en 7, ¿ya? Y la segunda rama, como están viendo, que empieza en 7 y termina en 1, los puedo conectar en paralelo. Y los dos estarían recibiendo 110 voltios. Y como las corrientes tienen que estar alternados, pues en el primero, fíjense, el verde está yendo
hacia la derecha la corriente, perfecto, y llega a X. En cambio, en el segundo, ¿no es cierto? La corriente estoy conectando por el lila, va por acá, sube, llega al 8, choca con el 12, sube y termina en el 7. Y ¿no es cierto? He hecho en sentido contrario para que tenga polaridad opuesta. Ahora los dos puedo conectarlos en paralelo. Ahí está, los he unido. Y este es el principio del arrollamiento de fase U que está en paralelo y el final X. Y de esa manera tengo el arrollamiento de fase en paralelo. ¿No es cierto? En paralelo para que pueda tener 110 voltios en su aplicación y que la corriente sea el doble para mantener la misma potencia. He hecho solamente el primer arrollamiento de fase. Ustedes hacen lo mismito para el segundo arrollamiento, ubicando que la distancia de separación es 4. O sea, para hacer el segundo arrollamiento empiezan del primer arrollamiento que empieza en 1, cuentan 1, 2, 3, 4. Y en el 5 hacen el segundo arrollamiento de fase con características iguales que este, solamente que está movido 4 ranuras a la derecha. Y el tercero, otras 4 ranuras y toditos los arrollamientos van a coincidir cayendo a sus lugares correctos, ¿no? Y de esa manera lo conectamos en triángulo y vamos a tener todos los arrollamientos de fase de 2 ramas y sus arrollamientos se los conecta en triángulo, ¿no es cierto? Y entonces se tiene, en este caso, para el propósito que nos han pedido, un diagrama rectangular que está conectado en triángulo, los 3 arrollamientos, y que cada arrollamiento de fase tiene 2 ramas en paralelo. Y esa es la respuesta. ¿Han llegado a comprender? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Complementación? Ahí tienen un arrollamiento de fase en paralelo. ¿Alguna cosa que aclaren? Bien, y de esa manera entonces ustedes pueden trabajar con el segundo arrollamiento, el tercero arrollamiento y lo conectan en delta, ¿no? Haciendo un arrollamiento trifásico con sus arrollamientos de fase en paralelo de 2 ramas. Y por último, veamos este problemita de arrollamientos, también sencillo de aplicar, pero con un poquito de conocimientos. Dice, se dispone del arrollamiento de una máquina asíncrona trifásica, o sea, va a ser trifásica. ¿Ya? Aquí está el arrollamiento de la máquina, pero le falta su conexionado, ¿no es cierto? Simplemente están hechas las bobinas.
¿no? Habían hecho ya las bobinas y dice, hay que hacer una máquina trifásica. Bien, si nos fijamos, la primera bobina, por ejemplo, va de 1 a 4, hay un solo lado activo, por lo tanto es capa simple, 1 a 4. La segunda bobina, por ser de capa simple hay que saltar, estamos en el 3, esa es la bobina vecina, el 3 con el 6. Luego la tercera bobina es el 5 con el 8. La cuarta el 7 con el 10. Y por último, la 9 con el 12. ¿No es cierto? Y ahí tenemos las 6 bobinas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bobinas. Hay 6 bobinas con paso igual a 3, ¿no? Paso igual a 3. 1, 2, 3, sí. Esos son los datos y hay que hacer un trifásico. Entonces, podemos verificar para completar el conexionado. No sé si nos piden que hagamos, se les puede dar de una manera como indica el diagrama rectangular. Bueno, no nos dice cómo va a estar el arrollamiento trifásico, pero sin embargo hay 6 bobinas para verificar el total de bobinas que se han podido hacer en este que tiene 12 ranuras y como es capa simple, 6 bobinas se disponen, ¿no? Teniendo 6 hay que repartir las 6 bobinas en 3 arrollamientos de fase, entonces cada arrollamiento de fase tiene 2 bobinitas nomás. Eso equivale entonces que el número de bobinas que debe tener el grupo, ya, que es 2 bobinas por fase, las 2 hay que separar entre el número de polos que tiene, o grupos por fase, como mínimamente tiene que ser 2, entonces 2 entre 2 me va a dar a 1, porque si quiero aumentar más polos, se pondría aquí 4, 2 entre 4 me da 1/2. Entonces el número de bobinas por grupo jamás puede ser fraccionarios, mínimo entero, ¿no? Aquí, aunque sea unito, pero entero. Entonces está definido ya, verificado en realidad, porque eso es todo lo que nos han mostrado. Ahora, para hacer el arrollamiento de fase, como hemos dicho, necesita 2 grupos, un polo norte y un polo sur. Por tanto, no hay más remedio que confeccionar un grupo con una sola bobinita, ¿no es cierto? Como dijimos hace rato. Bien, para ver cuántas bobinas debe tener el grupo, ¿no es cierto? Ahora, la distancia de separación entre grupos es igual a un tau p, como hemos visto. Hay 12 ranuras, entre 2 sería 6. Un arrollamiento de fase con 2 grupos, ya, tiene que tener una distancia entre grupo y grupo de 6 ranuras, ¿no? Y entonces haremos el primero. El primero que empiece en el 1, su paso de bobina es 3, ya estaba hecho, ¿no es cierto? El segundo dice, tiene que ser a 6 ranuras. El segundo grupo, entonces contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, es el 7. En el 7 hacemos nuevamente el segundo grupo, donde coincide con el número de bobinas, que es un hito. Entonces, el 7 con el 10 es la segunda bobina, que llega a constituirse como segundo grupo. Ahora, este grupo 2 con este grupo 1 tienen que conectarse, ¿no es cierto? Como nos han dicho que podemos conectarlos en serie, fíjense, el verdecito, 1, 4, luego llevamos un cable por la parte posterior al 10, el verde, y sale por el 7. Y ahí termina el arrollamiento de fase. Empezó en 1, que se llama U, y al final X. Haciendo ahora el segundo arrollamiento, que es igualito, tiene que estar separado a 4 ranuras, ¿no es cierto? 2/3 de tau p.
4 ranuras, entonces cuento desde el primer arrollamiento de fase que ya he elaborado, que es el verde. De aquí cuento 4. 1, 2, 3, 4. Cae al 5. En el 5 tengo que poner el segundo arrollamiento de fase, que tiene que tener características similares que el otro. Entonces hago de color morado. Aquí está el primer grupo que se construye en una bobina y luego por la parte de atrás hay que ir al lila. Llegamos hasta el 2, regresamos, el lila por acá y termina en Y. Y está hecho el segundo arrollamiento. El tercero, estando el B en 5, contamos 4 para el desplazamiento del tercer arrollamiento de fase, sería 1, 2, 3, 4. En el 9 cae, ahí empieza el tercer arrollamiento de fase omega. Aquí tenemos la primera bobina, llevamos a conectar a al segundo grupo. Por acá, por detrás, llegamos al 6 y regresamos por el 3 y termina el arrollamiento de fase BWZ. Listo, ahí están los 3 arrollamientos. Y como ven, toditos no se han superpuesto nada, todos tienen su espacio. Luego, nos ha debido decir que hay que hacer en delta, ¿no? Pero no, aquí no dice, pero para conectar en delta, pues ustedes saben, Z hay que conectar con U y sacar un cable para ir a la ELFEC en la fase R. Luego, para seguir el delta, X con B chica y a la fase S. Y el último Y al B doble a la fase T. Y de esa manera, entonces, el arrollamiento, ahora, como pueden ver, es triángulo en una sola rama, o sea, triángulo 1, ¿no? Triángulo 1. Eso no sé dónde habrá dicho, no veo. Ah, aquí está. Completar el conexionado para lograr un arrollamiento delta 1. Esta era la pregunta. Y eso es lo que hemos hecho, delta 1. Con todo esto que ya estaban hechos sus bobinas y hemos completado nomás ya. Y aquí está todo el conexionado delta 1. ¿Tienen alguna cosa que pueda complementar, ayudar, ampliar? Este trabajo de arrollamientos, como ven, es mecánico. Casi se aplica lo mismo. Para hacer un diagrama rectangular, obviamente, todos esos datos son necesarios calcularlos, tenerlos, para poder hacer este diagrama. Sin ellos no se puede hacer. Entonces, para hacer eso, hay algunas cositas que hay que definir, como hemos visto en cada uno de los problemitas que hemos estado viendo. Esa es la parte que ustedes tienen que pensar un poquito nada más, y el resto es mecánico, similar. ¿Alguna pregunta? Bueno, hay algún problemita más para resolver, pero yo creo que con esto es suficiente, ya que es mecánicamente similar, ¿no? Entonces, quedaremos acá. Dejaré de compartir. Y entonces, habríamos resuelto problemas del capítulo 2, técnicas de arrollamiento, que nos permiten practicar y ver la aplicación de las relaciones que hemos deducido en este capítulo, ¿no? Esos problemitas que hemos resuelto nos dan las pautas para poder trabajar en arrollamientos. Esos diagramas rectangulares que hacemos, sí, Gabriel, no te preocupes, voy a pasar. Les decía, esos diagramas son los que hace justamente el ingeniero. Bueno, ha hecho con unos ranuras muy
escuetas todavía son muy simples porque normalmente debe tener 36 ranuras para un motor medianito, pero la idea es de que ese diagrama rectangular que elaboran es el que ustedes lo hacen y una vez terminado lo entregan al técnico y el técnico se encarga de hacer en la máquina y empieza a hacer el arrollamiento en todo el estator de la máquina, ¿no? Hasta ahí va nuestra responsabilidad como ingenieros. Después, ya en la máquina, pues es un trabajo manual que hace el técnico. Bien, jóvenes, quedaremos acá entonces y nos veríamos el próximo miércoles en el horario de las 11:15, ¿de acuerdo? Y vamos a abordar un nuevo capítulo. La clase siempre va a ser virtual, ¿de acuerdo? Entonces, muy agradecido por la atención y nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Hasta luego.